En el vasto y oscuro abismo del espacio, donde las estrellas apenas susurran sus historias, un antiguo titán flotaba inerte. El Arca había sido diseñado como el último refugio de la humanidad, un superportaaviones construido para sobrevivir a la caída de las civilizaciones, a las guerras y a las catástrofes cósmicas. Con una estructura tan gigantesca como una ciudad, estaba equipada con toda la tecnología que la humanidad había podido concebir antes de que se desvaneciera en el olvido. Durante milenios, el Arca había navegado en la oscuridad, suspendida en el tiempo, sin que nadie a bordo supiera lo que ocurría afuera. Sus habitantes, una élite de científicos y soldados, habían sido colocados en un sueño profundo, en una cápsula criogénica que los preservaba mientras esperaban que la Tierra, su hogar, estuviera lista para ser reconquistada. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la memoria de la humanidad se desvaneció, y solo quedaba una nave que seguía su curso hacia el desconocido horizonte del universo. Hasta que un día, algo cambió. La nave, que había estado flotando en silencio durante 50.000 años, comenzó a emitir señales. Un sistema de inteligencia artificial que había permanecido inactivo por generaciones cobró vida, activando los protocolos de emergencia. Los escáneres comenzaron a funcionar de nuevo, buscando respuestas a la pregunta que se había quedado en el aire durante tanto tiempo: ¿estaba el Arca aún flotando hacia el vacío del espacio, o había algo más allá? En una de las cámaras criogénicas, un humano despertó. Era un hombre de rostro firme, con ojos que brillaban con una mezcla de confusión y determinación. Al principio, no podía comprender lo que estaba ocurriendo. El frío y la quietud lo rodeaban, y cuando miró a su alrededor, solo vio las sombras de los otros durmientes. A lo lejos, la voz de la IA, que había sido programada para ser una guía en tiempos de emergencia, comenzó a hablarle. Despertar confirmado. El tiempo ha llegado. El último humano está listo para conocer la verdad. ¿La verdad? ¿De qué hablas?, dijo el hombre, sus palabras resonando en la cámara vacía. Las condiciones en la Tierra ya no son lo que eran. Es hora de despertar a la humanidad. Con una velocidad sorprendente, las puertas de la cápsula criogénica se abrieron, revelando una nave que había sobrevivido el paso de los siglos. La inteligencia artificial, ahora consciente, comenzó a transmitir datos. La Tierra estaba demasiado lejos, ya no era un lugar habitable. El Arca había estado viajando por el espacio en busca de un nuevo hogar, pero su destino era incierto. El hombre, llamado Yaris, era el último de los sobrevivientes humanos. Había sido elegido por su inteligencia y habilidades, un científico y estratega que había estado entrenado para ser el último líder de la humanidad. Sin embargo, él no sabía si quedaba algo de su raza o si estaba completamente solo. Hay una señal, una posible civilización cerca. Pero está más allá de los límites de nuestro conocimiento, dijo la IA, su voz ahora cargada de urgencia. ¿Una civilización, viva? Yaris frunció el ceño, sus manos temblando mientras procesaba la información. Es probable. Pero se encuentra en un sector que nunca hemos explorado. No podemos predecir qué encontraremos, pero es nuestra única opción. Yaris se levantó de la cápsula, mirando a su alrededor, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Había sido entrenado para hacer frente a lo peor, pero ahora enfrentaba algo mucho más grande que cualquier amenaza conocida. Este no era un combate por la supervivencia, era un enfrentamiento con lo desconocido. La nave comenzó a acelerarse, deslizándose a través de la negrura del espacio con una velocidad asombrosa. Las estrellas parpadeaban como puntos lejanos mientras el Arca se adentraba en el sector desconocido. A medida que se acercaban al lugar señalado, la IA detectó una anomalía, una señal de vida, pero muy diferente a lo que los humanos habían experimentado. Yaris, con la piel erizada por la anticipación, ordenó preparar el equipo de exploración. Prepara el módulo de aterrizaje. Estamos a punto de entrar en territorio desconocido, dijo, su voz firme. Sabía que su destino y el de toda la humanidad podrían depender de este momento. El módulo de aterrizaje descendió hacia un planeta que no se parecía a ningún lugar que Yaris hubiera visto. La atmósfera era densa, con nubes rojas que cubrían los cielos y extrañas formaciones de roca que sobresalían del suelo.
No era una tierra de agua y verde como la tierra había sido, sino un lugar extraño y hostil, pero, a la vez, lleno de misterio. Al llegar a la superficie, Yaris y su equipo salieron del módulo, con trajes especiales diseñados para protegerlos de la atmósfera desconocida. La tierra era polvorienta y gris, pero, a medida que avanzaban, comenzaron a notar algo inquietante, signos de una civilización avanzada, pero ya desaparecida. Edificaciones derrumbadas, extrañas esculturas que parecían estar hechas de metal y cristal, y símbolos grabados en el suelo que no tenían ningún sentido. De repente, una vibración sacudió el suelo bajo sus pies, seguida de un rugido profundo. Algo grande y peligroso se acercaba. Todos dentro del módulo, rápido, gritó Yaris, pero antes de que pudieran reaccionar, una figura gigante emergió de la oscuridad, cubriendo el cielo con su sombra. Era una criatura inmensa, con escamas metálicas y ojos que brillaban con una luz siniestra. Yaris no podía creer lo que veía. La IA comenzó a emitir señales de alerta, pero la criatura no parecía interesada en nada más que en ellos. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia el equipo, obligándolos a luchar por sus vidas en un planeta alienígena donde todo, incluso el aire, era una amenaza. Lo que comenzó como una simple exploración había tomado un giro aterrador. Yaris no solo tenía que enfrentarse a la desconocida civilización alienígena, sino también a una amenaza mucho más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran enfrentado antes. ¿Sobreviviría la última esperanza de la humanidad en este planeta hostil? ¿Y qué secretos oscuros se esconderían detrás de la desaparición de la antigua civilización? Las respuestas parecían estar al alcance de la mano, pero el precio por conocerlas podría ser más alto de lo que cualquier humano podría imaginar. La aventura estaba lejos de terminar. Y la lucha por la supervivencia, por el futuro de la humanidad, apenas comenzaba. Yaris y su equipo, aún respirando pesadamente por la reciente huida de la criatura alienígena, se encontraban a salvo dentro del módulo de aterrizaje. Pero el silencio que los rodeaba era opresivo, y sus corazones latían con fuerza en el pecho. La criatura había desaparecido, pero la sensación de que no estaban solos seguía acechando en el aire. La inteligencia artificial, que había estado callada durante la breve batalla, comenzó a analizar los datos. Se detecta un patrón en el terreno. La criatura parece estar vinculada a la tecnología alienígena. No es una bestia común. Es algo más, informó la IA con su tono habitual de calma, pero Yaris pudo percibir la ligera tensión en su voz digital. Algo más, repitió Yaris, frotándose la frente mientras observaba el exterior del módulo. Las ruinas alienígenas que los rodeaban, tan extrañas y desconcertantes, parecían contar una historia mucho más compleja de lo que jamás imaginaron. Algo había sucedido en este planeta, algo que había llevado a su civilización a la caída. Vamos a salir, pero con cuidado. Necesitamos respuestas, ordenó Yaris con firmeza. La humanidad depende de lo que descubramos aquí. El equipo, que consistía en 2 científicos y un par de ingenieros, se preparó para salir una vez más. Esta vez, más cautelosos, equiparon trajes de protección más avanzados y armas no letales, en caso de que la criatura regresara. El sol rojo del planeta brillaba débilmente en el horizonte, bañando el paisaje de una luz sombría. Las formaciones rocosas extrañas y las estructuras caídas daban la impresión de una ciudad abandonada, congelada en el tiempo. Al acercarse a las ruinas, Yaris comenzó a notar que las inscripciones en las paredes parecían moverse, como si las letras estuvieran vivas. Esto no es normal, murmuró uno de los ingenieros, un hombre llamado Aarón. Estas ruinas no parecen estar hechas por manos convencionales. Es como si tuvieran vida propia. La IA intervino nuevamente, esta vez proporcionando más datos sobre las estructuras. Las inscripciones están conectadas a una forma de energía que aún fluye en las paredes. Esto no es solo tecnología, parece ser algo más profundo. Un tipo de vida consciente. Yaris asintió con gravedad. Si esas inscripciones eran realmente conscientes, estaban tratando con algo mucho más avanzado y peligroso de lo que habían anticipado. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante.
La humanidad había estado al borde de la extinción durante siglos, y ahora que había una posibilidad de reactivar su civilización, no podía detenerse. El equipo continuó su exploración, adentrándose más en las ruinas. Cada paso parecía llevarlos más profundamente en el misterio del planeta, y las inscripciones que cubrían las paredes comenzaron a volverse más complejas, más intrincadas. Parecían formar patrones que solo alguien con un vasto conocimiento podría entender. Yaris se inclinó para estudiar una de las paredes, y por un momento, sintió que las palabras dentro de las inscripciones lo miraban, lo llamaban. Es extraño. Como si las paredes me estuvieran comunicando algo, dijo Yaris, sin apartar la mirada de las inscripciones. Aarón, que se encontraba a su lado, también se acercó. Tal vez sea una advertencia. Este lugar no parece haber sido construido para la vida como la conocemos. De repente, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. El suelo comenzó a temblar con fuerza, y Yaris se levantó rápidamente, instintivamente activando el dispositivo de comunicación. Rápido, al módulo, ordenó. Algo grande se aproxima. La tierra seguía vibrando mientras una nube de polvo se levantaba a su alrededor. Yaris observó a su alrededor, buscando cualquier señal de peligro. De repente, apareció una sombra gigantesca, mucho más grande que la criatura que habían visto antes. Una figura humanoide emergió del polvo, caminando lentamente hacia ellos. Era una figura de metal, cubierta de una extraña armadura, con ojos rojos que brillaban como brasas ardientes. Su presencia era intimidante, casi como si fuera una máquina de guerra antigua, pero su postura era erguida y casi digna. Esto no es posible, murmuró uno de los científicos. Esto parece ser uno de ellos. ¿Uno de quiénes? Preguntó Yaris, sin apartar la vista de la figura. De los guardianes. Los antiguos protectores de este mundo, explicó la IA. Parece que aún existen, aunque la civilización que los creó ya no lo hace. Yaris sentía una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué tipo de seres eran estos guardianes? ¿Por qué estaban aquí, en este planeta abandonado? Y lo más importante, ¿qué querían de ellos? La figura metálica avanzó lentamente, su mirada fija en Yaris y su equipo. La IA comenzó a emitir señales de advertencia, pero en ese momento, algo increíble ocurrió. La figura levantó una mano, y una corriente de energía azul rodeó a Yaris. Como si la máquina estuviera escaneando su ser, sus pensamientos, sus intenciones. Este ser está conectado con el flujo de energía del planeta, explicó la IA. Parece que tiene una forma de comunicación telepática. Está evaluando tus intenciones. Yaris, sintiendo que el tiempo era crucial, no dudó. Mi intención es salvar a la humanidad. Vivir para reconstruir lo que se perdió. No venimos a hacer daño. Necesitamos su ayuda. Hubo un largo silencio. La figura metálica no se movió, pero su energía parecía intensificarse. Yaris sintió que todo su ser estaba siendo analizado, como si cada pensamiento suyo estuviera siendo desmenuzado. Finalmente, la figura habló, no con voz, sino a través de su mente. Humano, tu corazón es puro, pero aún no comprendes el precio de lo que pides. Este mundo tiene sus propios guardianes. Si deseas salvar a tu raza, debes enfrentarte a lo que ellos fueron. Solo entonces podrás reclamar lo que es tuyo. La voz resonó en la mente de Yaris, y una sensación de inquietud lo invadió. Estaba claro que este ser no estaba dando una respuesta simple. Había un desafío, un precio por la salvación. ¿Qué debo hacer?, preguntó Yaris, con firmeza en su voz. La figura metálica inclinó ligeramente la cabeza. Vas a enfrentar las pruebas de los guardianes. Si logras completarlas, recibirás el conocimiento y la tecnología que tu raza necesita. Pero ten cuidado. No todos los que han intentado han regresado. Yaris miró a su equipo. Sabía que esto no iba a ser fácil. Pero la humanidad estaba en juego, y no podía retroceder. Preparémonos, dijo Yaris, con una determinación renovada.
Vamos a enfrentar lo que sea necesario para salvar a nuestra gente. Las pruebas de los guardianes estaban a punto de comenzar. Y con cada paso que daban, la carga de la humanidad recaía más sobre sus hombros. El equipo de Yaris avanzó con cautela mientras la figura metálica los observaba desde su inmóvil postura. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si todo el planeta estuviera a punto de despertar de un largo sueño. Las ruinas alienígenas a su alrededor emitían una extraña vibración, como si respondieran a la presencia de los visitantes humanos. Yaris sentía que algo más grande que ellos estaba en juego, algo mucho más antiguo y complejo de lo que su mente podía comprender. Debemos estar preparados para lo que venga, dijo Yaris con voz firme, mirando a su equipo. Esto no va a ser fácil, pero tenemos que enfrentarlo. La supervivencia de nuestra especie depende de ello. Los miembros del equipo asintieron, pero todos podían ver la incertidumbre en sus ojos. Nadie sabía lo que les esperaba. Las pruebas de los guardianes eran un misterio, y no había garantías de que pudieran superarlas. Sin embargo, no había vuelta atrás. La figura metálica levantó su brazo, y una serie de puertas ocultas en las ruinas comenzaron a abrirse, revelando un pasaje largo y oscuro que descendía hacia las profundidades del planeta. Una luz azulada emergió de la oscuridad, iluminando el camino mientras la figura señalaba en silencio, indicando que debían entrar. El equipo se armó de valor y comenzó a caminar, dejando atrás la seguridad relativa del módulo de aterrizaje. Cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido. Mientras avanzaban, el aire se volvía cada vez más frío, y un sonido extraño, como el susurro de voces lejanas, comenzó a llenar sus oídos. ¿Escuchan eso?, susurró Aarón, el ingeniero. ¿Son voces? Yaris se detuvo un momento, escuchando atentamente. No podía distinguir las palabras, pero el sonido era inconfundible. Era como si el propio planeta estuviera vivo, como si le estuvieran hablando desde un rincón oscuro del tiempo. Manténganse alertas, dijo, mirando a su alrededor. Esto no parece natural. A medida que avanzaban, las paredes del pasaje comenzaron a cambiar. De repente, aparecieron inscripciones brillantes, similares a las que habían visto en el exterior de las ruinas, pero mucho más complejas. Las palabras parecían moverse, como si quisieran comunicarse con ellos. Son, como un lenguaje, murmuró uno de los científicos, observando las inscripciones. Pero es tan avanzado que no podemos entenderlo. No sin ayuda. La inteligencia artificial, que había estado en silencio, activó un sistema de traducción instantánea, proyectando las palabras en una pantalla flotante frente a Yaris. Las palabras aparecieron en su idioma, pero aún así resultaban inquietantes. Los humanos han llegado al umbral de su destino. La luz que buscan solo puede ser alcanzada a través de la oscuridad. Prueben su valentía y su mente. Enfréntenlo o sucumban. Yaris leyó las palabras con una mezcla de asombro y miedo. Las pruebas de los guardianes no serían simples. De repente, comprendió que no solo se trataría de superar obstáculos físicos, sino de enfrentar sus propios miedos, dudas y deseos más profundos. ¿Qué significa esto?, preguntó Aarón, su voz tensa. Lo que significa es que tenemos que estar preparados para más que solo batallas físicas, respondió Yaris. Tenemos que estar listos para enfrentarnos a nuestros propios demonios. El pasaje comenzó a estrecharse, y la luz azulada que los guiaba comenzó a parpadear. Unos instantes después, llegaron a una enorme cámara. En el centro, flotaba un orbe de luz, pulsando con una intensidad creciente, como si estuviera vivo. Esto debe ser el corazón del planeta, dijo Yaris, sus ojos fijos en el orbe. Este es el lugar donde las pruebas comenzarán. De repente, el orbe emitió una onda de energía que los rodeó, y una voz profunda, resonante, llenó la cámara. Bienvenidos, humanos. Han llegado hasta aquí. Pero aún queda mucho por probar. Solo aquellos que sean capaces de superar sus propias sombras podrán continuar. Los que fracasen serán desterrados. Las palabras parecían surgir de todas partes,
como si el mismo orbe estuviera hablándoles directamente a cada uno de ellos. La atmósfera se volvió densa, casi asfixiante. Yaris sintió que su mente comenzaba a nublarse, como si una presión invisible estuviera apoderándose de sus pensamientos. Tenemos que concentrarnos, dijo Yaris, tomando una respiración profunda. No importa lo que venga. Debemos estar unidos. Pero, de repente, uno de los miembros del equipo, una joven científica llamada Lina, comenzó a retroceder, su rostro pálido. No, no puedo. No puedo enfrentar esto, susurró con desesperación. Yaris se acercó rápidamente a ella, pero ella dio un paso atrás, sus ojos llenos de miedo. Es como si algo estuviera invadiendo mi mente. Puedo sentirlo, Yaris. Puedo escuchar mis peores pensamientos, mis miedos. No puedo controlarlos. Yaris la tomó del brazo con firmeza. Lina, escucha. Este es el primer obstáculo. La oscuridad no está fuera de nosotros. Está dentro. Si nos dejamos dominar por ella, fracasaremos. Pero si enfrentamos nuestros temores juntos, podremos superarlo. Lina temblaba, pero asintió lentamente. Tienes razón. Debemos hacerlo. Debo hacerlo. De repente, el orbe comenzó a brillar con mayor intensidad, y una sombra oscura emergió del suelo, tomando forma humana. La sombra se acercó lentamente a Lina, sus ojos brillando con una luz roja maligna. Es tu miedo, dijo la IA, su voz temblorosa. Está manifestándose ante ti. Lina cerró los ojos y se levantó con decisión. No voy a dejar que me controle. No más. Con un grito de desafío, Lina extendió su mano hacia la sombra, y en ese momento, la figura oscura se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Lo lograste, dijo Yaris, su voz llena de alivio y admiración. Ahora estamos listos para lo que venga. La cámara se iluminó, y el orbe emitió un sonido profundo, como si estuviera celebrando su victoria. Han superado la primera prueba. Pero el viaje no ha hecho más que comenzar. ¿Preparados para lo siguiente? El equipo se reunió, y con una renovada determinación, avanzaron hacia la siguiente etapa de las pruebas. El destino de la humanidad dependía de ellos, y sabían que no podían rendirse ahora. El equipo avanzaba con paso firme, pero el miedo seguía acechando. Después de la primera prueba, sabían que la siguiente sería aún más difícil. Las paredes del pasaje comenzaban a retumbar, y un eco profundo resonaba en cada rincón, como si el planeta estuviera vivo, consciente de su presencia. El aire se volvía más denso, como si la misma atmósfera estuviera presionando contra ellos, empujándolos a rendirse. Yaris, Lina, Aarón y los demás mantenían la calma, pero todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder. El orbe que habían dejado atrás seguía brillando en la distancia, como una guía en medio de la oscuridad. De repente, el suelo tembló. Las paredes a su alrededor comenzaron a abrirse, revelando una gigantesca sala iluminada por un resplandor verdoso. En el centro de la habitación, una gigantesca figura metálica se alzaba, tan alta que sus extremos desaparecían en las sombras. Era un coloso de metal, con tentáculos de energía pura que se movían con una rapidez sorprendente, y una presencia tan poderosa que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Eso es un guardián, susurró Lina, reconociendo la figura de inmediato. Uno de los seres creados para proteger el corazón de este planeta. Yaris asintió, su rostro serio. Parece que no hay vuelta atrás. Este es el verdadero desafío. La figura metálica emitió un sonido profundo, como un rugido bajo. Sus tentáculos se extendieron hacia ellos, y cada uno de los miembros del equipo sintió como sus cuerpos reaccionaban instintivamente, como si algo los llamara. La energía que emanaba de la criatura era tan intensa que les costaba mantener el equilibrio. «Corred», gritó Yaris, señalando el único pasaje libre hacia el fondo de la sala. «Rápido, todos». Corrieron a toda velocidad, pero el guardián los persiguió, moviéndose con una velocidad aterradora. Los tentáculos de energía se estiraban hacia ellos,
como si quisieran aplastarlos. Yaris sentía la adrenalina corriendo por sus venas, pero su mente estaba clara. Necesitaban alcanzar el núcleo de energía del guardián para detenerlo. Lina, a Aarón. Conmigo, ordenó. Tenemos que llegar al centro. Apunten a los núcleos de energía. Aarón, el ingeniero, asintió rápidamente. Había estado analizando la estructura de la criatura desde que la vieron, y sabía que solo una serie de impactos precisos podría detenerla. Con su pistola de energía en mano, apuntó a uno de los tentáculos que se acercaba y disparó. El disparo rebotó, pero eso fue suficiente para distraer al guardián y darles tiempo. Ahora, gritó Yaris, y corrió hacia el centro de la sala, con Lina y Aarón siguiéndolo de cerca. Las sombras parecían cerrarse alrededor de ellos, pero cada paso los acercaba más a su objetivo. El guardián emitió un sonido que parecía un rugido de furia, y un chorro de energía se disparó hacia ellos. Lina lo esquivó por poco, pero Aarón no tuvo tanta suerte. La energía lo golpeó y lo hizo caer al suelo, inconsciente. Aarón, gritó Yaris, pero no podía detenerse. Sabía que el tiempo se agotaba. Lina, vamos. Juntos, llegaron al núcleo de energía del guardián, una esfera brillante que palpitaba con una luz casi cegadora. Yaris sacó un dispositivo de su mochila, un antiguo artefacto que había traído de la nave. Era una suerte que lo tuviera, este dispositivo estaba diseñado para desactivar sistemas de energía avanzados. Esto es todo o nada, dijo Yaris, insertando el artefacto en el núcleo. El dispositivo comenzó a emitir una luz pulsante, y el guardián, al darse cuenta de lo que estaban haciendo, lanzó un último ataque desesperado. La energía del guardián comenzó a desmoronarse, y la figura metálica dejó de moverse, sus tentáculos cayendo inertes al suelo. La sala quedó en silencio absoluto, con solo el zumbido del dispositivo de Yaris llenando el aire. Lo logramos, dijo Lina, mirando a su alrededor con incredulidad. Lo logramos. Yaris se acercó a Aarón y lo levantó cuidadosamente. Nos tenemos que ir. El planeta no va a dejar de moverse, y aún hay mucho que hacer. Con el guardián derrotado, comenzaron a salir rápidamente de la sala. La estructura comenzó a tambalear, y un estruendo profundo resonó en todo el pasaje. De repente, el dispositivo de Yaris brilló con una luz intensa y comenzó a proyectar una serie de hologramas frente a ellos. Una figura apareció, una forma humanoide hecha completamente de luz. Felicitaciones, humanos, dijo la figura, su voz suave pero autoritaria. Han superado las pruebas, pero esto no es el final. Han demostrado que poseen el coraje y la determinación necesarios para manejar el poder que yace dentro de este planeta. El futuro de su especie depende de cómo usen este poder. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Yaris, mirando a la figura con cautela. El planeta está listo para despertar. Y con él, la humanidad debe tomar su lugar en el universo, respondió la figura, antes de desvanecerse en el aire. La última prueba comienza ahora. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con fuerza. Algo estaba a punto de cambiar, y Yaris sabía que su misión había dado un giro inesperado. Ya no solo estaban luchando por sobrevivir, sino por algo mucho más grande, el destino de la humanidad.